Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy, una vez conocemos el concepto de límite, ese límite como acercamiento de el valor de una función, es decir, de la variable independiente acercándose hacia un punto en concreto y determinando su valor en concreto. Y viendo también cómo puedo calcular los límites con más y menos infinito, vamos a intentar estudiar algunas de las propiedades de los límites. Entonces, como hemos visto con cualquier otro operador, como podrían ser las raíces, como podrían ser los logaritmos, al final un límite no deja de ser un operador o una operación matemática, la cual va a tener unas propiedades igual que tienen el resto. Entonces, la primera de ellas que vamos a ver es la suma y resta de límites. Entonces, ¿qué tendremos? Si yo tengo, por ejemplo, dos funciones f de x y g de x, yo voy a tener una condición que es que el límite, cuando x tiende a un valor en concreto, ya sea un número exacto o más o menos infinito, vamos a tener que de la suma de estas funciones, f de x más g de x, de la suma o de la resta, por eso pondremos más menos, será lo mismo que la suma o la resta de cada uno de los límites. Es decir, el límite, cuando x tiende a A, de f de x, más el límite cuando x tiende a A de más menos g de x, dependiendo de si estamos sumando o restando. Entonces, ¿cómo lo vamos a comprobar? Pues como hacemos siempre, simplemente haremos en f de x pondremos una función, en g de x pondremos otra, calcularemos el límite para cada uno de los valores y después veremos si la suma o resta de la función nos da el mismo límite. Es decir, supongamos, por ejemplo, que f de x fuera 2x más 3 y que g de x fuera menos x menos 1, por ejemplo. Y vamos a poner un punto cualquiera, como por ejemplo x igual a 1. Entonces, si yo calculo el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3, esto será sustituyendo 2 por 1 más 3, 2 por 1, 2 más 3, 5. Y el límite cuando x tiende a 1 de menos x menos 1, esto será lo mismo que menos 1 menos 1, es decir, menos 2. Si yo ahora aplico aquí la suma de los dos límites, tendré que el límite cuando x tiende a 1 de 2x más 3 más el límite cuando x tiende a 1 de menos x menos 1 será igual a 5 más menos 2, 5 menos 2, es decir, 3. Por tanto, tendré que la suma de los límites será igual a 3. Ahora voy a sumar primero las funciones y después determinar el límite. Es decir, esta parte de aquí. Voy a hacer que f de x más g de x sea 2x más 3 más menos x menos 1. 2x más 3 menos x menos 1. 2x menos x, x, 3 menos 1 más 2. Esto será f de x más g de x. Y ahora calcularé el límite. Límite cuando x tiende a 1 de x más 2. ¿Y esto qué me dará? Me dará 1 más 2, es decir, igual a 3. Por tanto, como podéis ver, lo tenemos en este punto en concreto y hemos llegado exactamente al mismo resultado. Podríamos hacerlo ahora con la resta. Es decir, una vez tengo la función de cada una de ellas, voy a determinar, tengo el límite para cada uno de los valores y será de nuevo el mismo límite, ¿ok? La única diferencia es que ahora en vez de sumarlos los voy a restar. Por lo tanto, por aquí tendré que borrar y tendré que esto será el límite del primero menos el límite del segundo, que tendría 5 menos menos 2, es decir, 5 más 2 igual a 7. Por tanto, aquí tendré el límite de la resta. Y sin embargo, en el caso de tener primero la resta de funciones, tendré f de x más g de x igual a, menos g de x, tendré que será 2x más 3 menos menos x menos 1, es decir, 2x más 3 más x más 1.
2x más x, 3x, 3 más 1, 4. Es decir, esto es f de x menos g de x. ¿Y qué me quedará? Pues si ahora calculo el límite cuando x tiende a 1 de 3x más 4, esto me quedará 3 por 1 más 4, es decir, 3 por 1, 3 más 4, 7. Por tanto, en efecto, vuelvo a llegar que el resultado es exactamente el mismo. Por tanto, la primera copropiedad ya hemos comprobado que en este caso se nos cumple. ¿Ok? Es muy importante tener en cuenta que esto nos ocurre, esta propiedad nos ocurre cuando tenemos un límite a un valor exacto. En el momento en el que tuviéramos más o menos infinito, tendríamos que considerar otras propiedades. En algunos casos sí que se puede cumplir que la suma de los límites sea el límite de la suma, pero no tiene por qué siempre ser así. Veremos más adelante cuáles son las funciones que predominan con respecto al uso de más y menos infinito y ver cómo trabajar con ellas. Por el momento solamente lo podemos aplicar para valores concretos. Seguimos ahora con la siguiente propiedad. Voy a borrar todo. Y vamos a tener en este caso el producto y cociente de funciones. Primero vamos con el producto, donde tendremos de nuevo, si yo tengo la función f de x y la función g de x, si yo calculo el límite cuando x tiende a un valor en concreto de f de x por g de x, esto será lo mismo que el producto de los límites. Es decir, el límite cuando x tiende a a de f de x por el límite cuando x tiende a a de g de x. Y de nuevo vamos a comprobarlo con funciones sencillas. F de x podemos poner que sea x menos 1 y g de x 2x más 1. Entonces, por ejemplo, si yo determino en x igual a 0, tendré que el límite cuando x tiende a 0 de x menos 1 será 0 menos 1, es decir, menos 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de 2x más 1 será 2x más 1, es decir, en este caso 2 por 0 más 1, que esto será igual a 1. Por tanto, me quedará que el límite cuando x tiende a 0 de la primera función por el límite cuando x tiende a 0 de la segunda función será igual a el primero que era menos 1 por el segundo que era 1, es decir, menos 1. Este será el resultado que obtendremos. Y ahora primero voy a multiplicar las funciones, es decir, f de x por g de x, que esto me dará x menos 1 por 2x más 1, aplico distributiva, x por 2x, 2x cuadrado, x por más 1, más x, menos 1 por 2x, menos 2x, menos 1 por más 1, menos 1, 2x al cuadrado, menos x, menos 1. Esto será f de x por g de x. Y en este caso, ¿qué me quedará? Pues tendré ahora de nuevo el límite cuando x tienda a 0 de esta función que tengo aquí, que hemos dicho que era 2x al cuadrado menos x menos 1, será 2 por 0 al cuadrado menos 0 menos 1. Esto y esto se me va y me queda menos 1, que si nos damos cuenta es exactamente el mismo valor que había obtenido arriba. Por tanto, de nuevo, se vuelve a cumplir. Vamos ahora con la siguiente propiedad, que es la función del cociente. ¿Ok? En el cociente se cumple esta propiedad, es decir, que el límite cuando x tiende a un número, no tiene por qué ser a 0, a un número concreto, de f de x entre g de x es lo mismo que el límite cuando x tiende al número de f de x entre el límite cuando x tiende al número de g de x, si, siempre y cuando g de x sea distinto de 0 o el límite de g de x sea distinto de 0. Porque en el caso de que sea igual a 0, tendremos que ver que, esto lo veremos más adelante, que entonces tenemos un problema con los más y menos infinitos, por tanto en este caso ya no tendría por qué cumplirse. Por tanto es indispensable que la condición sea que g de x sea distinto de 0. Entonces para ello vamos a poner, por ejemplo, la función f de x igual a x cuadrado menos 1 y la función g de x igual a x menos 1. ¿Por qué pongo estas funciones?
porque si nos damos cuenta, x cuadrado menos 1 y x menos 1 son divisibles entre sí, para poder hacer las divisiones correctamente. Entonces, voy a aplicar, por ejemplo, para x igual a 2 y me quedaría el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1, 2 al cuadrado menos 1, 4 menos 1, 3. Y el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 sería x es 2 menos 1, es decir, 1. Por tanto, el cociente de los límites, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 1 entre el límite cuando x tiende a 2 de x menos 1 será 3 entre 1, es decir, 3. Y ahora, para dividir, tendré que primero dividir las funciones, es decir, x cuadrado menos 1 entre x menos 1, que esto, si lo hago, pues será x cuadrado menos 1 entre x menos 1. Si recordamos, divido coeficiente principal entre coeficiente principal, x cuadrado entre x es igual a x, por tanto me cabe a x. ¿Y qué tendré? X por menos 1 menos x, y tendré x por x, x al cuadrado. Y ahora resto. ¿Qué me quedará? X cuadrado menos x cuadrado se me va. 0 menos menos x será más x, y el menos 1 lo bajo. Y justo x menos 1 entre x menos 1 me cabe a 1. 1 por menos 1 menos 1, 1 por x más x, esto lo resto y me da 0. Por tanto me quedará que el cociente será x más 1. Será la función x más 1 que me da exacta. Es decir, x cuadrado menos 1 entre x menos 1 es x más 1. Por tanto, el límite cuando x tiende a de f de x entre g de x será el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. Y esto será 2 más 1, es decir, 3. Y qué casualidad que justo llegamos exactamente a la misma conclusión que teníamos antes. Por tanto, siempre y cuando g de x sea distinto de 0, muy importante que sea distinto de 0, esta propiedad se cumplirá. Bueno, vamos con la siguiente, y en la siguiente tendremos que será el producto por una constante. Con constante. ¿Qué tendremos aquí? Pues tendremos que el límite cuando x tiende a de k por f de x será lo mismo que k por el límite cuando x tiende a de f de x. Es decir, si yo puedo una función expresarla como un producto de un número por otra función distinta, veré que el límite es más sencillo de calcular y después puedo sacar la k fuera. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, f de x voy a poner 3x más 6, que si nos damos cuenta esto es lo mismo que 3 veces x más 2. Por tanto, la pregunta es, ¿el límite cuando x tiende a de 3 veces x más 2 es lo mismo que 3 veces el límite cuando x tiende a de x más 2? Y veremos ahora que en efecto es correcto. Por ejemplo, voy a poner a igual a menos 1. Entonces tendré que el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2 será menos 1 más 2, es decir, 1. Por tanto, ¿qué tendré aquí? Que 3 veces el límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2 será 3 veces por 1, es decir, 3. Y si yo ahora calculo el límite de toda esta función o de toda esta, que es lo mismo, el límite cuando x tiende a menos 1 de 3x más 6, esto será lo mismo que 3 por menos 1 más 6, es decir, menos 3 más 6, es decir, 3. Y justo llegó exactamente, igual que habíamos previsto, al resultado anterior. Si lo sustituyo aquí dentro me quedará igual, es decir, puedo hacer límite cuando x tiende a menos 1 de 3 por x más 2, que esto es 3 por menos 1 más 2, que esto es 3 por 1, es decir, 3. Llego exactamente a lo mismo. Por tanto, esta propiedad también se nos cumple. Vamos ahora con el siguiente caso. ¿Qué tendremos? En este caso tenemos la potencia y después veremos la raíz, que al final la potencia y la raíz, si recordáis, están muy ligadas de la mano la una de la otra. Entonces tendremos la potencia. ¿Y qué nos quedará en este caso? Pues tendremos que el límite de cuando x tiende a a de f de x elevado a una potencia, n, será lo mismo que, mejor dicho, la función elevada a la potencia
será lo mismo que el límite de cuando x tiende a A de f de x, todo elevado a la potencia. Es decir, no solo la función, sino también el propio límite como tal. Entonces, vamos a verlo. ¿Y qué voy a poner? Yo voy a poner, por ejemplo, f de x, que sea igual a x más 1 elevado al cubo. Y voy a poner, por ejemplo, en x igual a 1. Entonces, ¿qué me quedará? Me quedará que el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 al cubo, esto será 1 más 1 al cubo, 2 al cubo, es decir, 8. Y ahora, ¿qué es lo que voy a calcular? Voy a calcular primero el límite de solo la función, es decir, de x más 1 sin tener en cuenta el cubo, y luego lo elevaré. El límite cuando x tiende a 1 de x más 1 es igual a 1 más 1 igual a 2. Por tanto, ahora el límite cuando x tiende a 1 de x más 1 todo al cubo será igual a 2 todo al cubo, es decir, 8. Y por tanto, como podéis ver, llegamos exactamente al mismo resultado. Con la raíz nos va a ocurrir parecido. Es decir, si recordamos, las raíces y las potencias eran algo muy similar. Tendremos que el límite cuando x tiende a un número de la raíz de una función, esto será lo mismo que el límite cuando x tiende a ese valor de la función todo debajo de la raíz. Y de nuevo vamos a comprobarlo. Yo voy a considerar, por ejemplo, que la función fuera f de x igual a x menos 3 con una raíz. ¿Ok? Es decir, que todo esto es, bueno, es que aquí, claro, tal y como lo he nombrado, aquí sería esto, bueno, sí, lo vamos a dejar así. Vale, entonces, ¿qué me quedaría? Voy a quitarle aquí la raíz para que nos quede más claro. ¿Y qué es lo que voy a poner? Voy a decir que, por ejemplo, en x igual a 4, ¿qué tendré? Pues tendré que el límite, cuando x tiende a A de x menos 3 debajo de la raíz, por seguir la nomenclatura que hemos visto aquí, será el límite cuando x tiende a 4 de x menos 3, es decir, 4 menos 3, la raíz de 4 menos 3, que esto es la raíz de 1, que es 1. ¿Ok? Vamos a ponerlo todo. Es la raíz de 1, que esto es igual a 1. Y si yo ahora primero calculo el límite solo de la función y luego le aplico la raíz, veremos que es lo mismo. Es decir, si yo ahora calculo el límite cuando x tiende a 4 de x menos 3, esto será 4 menos 3, es decir, 1. Y ahora aplico la raíz del límite cuando x tiende a 4 de x menos 3, esto hemos dicho que era la raíz de 1, es decir, 1. Por tanto, en efecto, llegamos exactamente al mismo sitio. Bueno, y ahora por último vamos a ver también las propiedades de los logaritmos, que son algunas de las más interesantes. Es decir, en el logaritmo puedo aplicar, podré decir que el límite cuando x tiende a un número de el logaritmo de una función será lo mismo que el logaritmo del límite cuando x tiende a un número de dicha función. ¿Ok? Entonces, en este caso, pondré, por ejemplo, que f de x sea igual a x más 2 y voy a poner x igual a menos 1. Entonces, ¿qué tendré? Tendré en un principio que el límite cuando x tiende a menos 1 de el logaritmo de x más 2, esto será igual a, sustituyo el límite, es decir, lo introduzco tal que aquí y diré que esto será el logaritmo de menos 1 más 2, esto es el logaritmo de 1 y el logaritmo de 1 siempre vale 0. Y en el caso contrario, primero determinar el límite de la función, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 en este caso, a menos 1 de x más 2, que esto es igual a menos 1 más 2, es decir, 1. Y ahora el logaritmo de 1, el logaritmo de todo el límite, lo voy a poner entero, el logaritmo del límite cuando x tiende a menos 1 de x más 2 será el logaritmo de 1, es decir, 0. Por tanto, llego exactamente al mismo resultado que tenía. En este caso puede ser todavía más práctico, porque supongamos que tengo una función que es una potencia. Recordad que, al igual que las propiedades de los límites las puedo intercambiar,
las puedo utilizar unas con otras, las propiedades de los logaritmos también las puedo intercambiar con las del límite. Es decir, por ejemplo, supongamos que tengo el límite cuando x tiende a un valor de el logaritmo de f de x elevado a n. ¿Qué ocurre? Que yo esta n la puedo sacar aquí fuera, puedo decir que esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a a de n por el logaritmo de f de x, por aplicar la propiedad del logaritmo, y esta n, como es una constante, la puedo sacar aquí fuera. Y puedo decir que esto es lo mismo que n por el límite cuando x tiende a a de el logaritmo de f de x. Y diréis, bueno, todas estas cosas que hemos visto, ¿realmente para qué nos valen? Pues aplicando estas propiedades es posible que muchas funciones que tengamos que sean muy complicadas así de primeras, al final nos resulten muchísimo más sencillas de resolver, aplicando la propiedad, sobre todo con el caso de los logaritmos. Aparte de que habrá algunos ejercicios en concreto que tendremos que concretamente aplicar estas propiedades de los logaritmos para poder resolverlos. Entonces, chicos, como os digo siempre, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.